voy a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con la doctrina. ¿Sí? La doctrina. Cuando hablamos de doctrina, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de doctrina? Bueno, lo tenemos allí, justamente, para que todos también lo podamos leer. Es realmente muy importante también que todos podamos leer y tenerlo bien presente. Doctrina es un término que proviene del latín y es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. ¿Sí? Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de validez espiritual. Ahí vemos entonces claramente, me dice aquí Zuleima, mientras vamos analizando esta diapositiva, me dice Zuleima que es Miguel, me dice, Miguel Manuel Tolosa, me dices tú entonces, Zuleima, que es Miguel, ¿sí? ¿Será? O no sé, bueno, no sé a qué te referías, decime si estoy acertado con respecto a eso. Así que bueno, un abrazo grande también a Miguel. También la tenemos a Antonella, muy bienvenida Antonella, Dios te bendiga, bendiciones pastor, dice compartido para que la palabra corra y el Señor sea glorificado. Claro que sí, Dios se glorifica de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Bueno, vamos modernizándonos un poco en el tema también de la tecnología, ¿no? Porque esa es un poco la idea también, es un programa nuevo que me da la posibilidad de poder, bueno, poner imágenes de fondo, de poder colocar las diapositivas también como en este caso, que estamos viendo aquí. Zuleima me dice, mi esposo, pastor, es su esposo, entonces Miguel, es verdad, a veces los nombres se me olvidan, Zuleima, mil disculpas. Bueno, un abrazo grande a Miguel, entonces, un abrazo grande a Miguel que está allí conectado y pegadito a lo que es el programa El Espejo del Alma. Así que bueno, estamos con esto, ¿no? Estamos analizando la doctrina, ¿sí? Es un término que proviene del latín, interesante esto, ¿no? Y es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Nosotros, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando justamente de esto. Estamos hablando de un conjunto de enseñanza que se basa en un sistema de creencias. Y la palabra de Dios es una doctrina. Voy a estar explicando ahora justamente todo lo que implica la doctrina. ¿Sí? Tiene que ver justamente con esto y con la enseñanza del día de hoy. ¿Sí? Que tiene que ver todo con lo relacionado a la doctrina. Manuel Tolosa me dice que él es de Jung. ¿Sí? Que él es de Jung. Qué bueno. Dice, soy de Jung y lo sigo. Qué bendición, Manuel. Dios te bendiga ricamente y muy, pero muy bienvenido, por supuesto, al programa, ¿sí? Al programa El Espejo del Alma. Bueno, allí tenemos, amados hermanos, un pasaje de la Biblia que nos enseña justamente lo bueno que es tener una doctrina en la vida de una persona. Una sana doctrina, ¿sí? Que tiene que ver con la Sagrada Escritura, que tiene que ver con la palabra de Dios, una sana doctrina. Fíjese que el rey Salomón, en Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 1, dice los proverbios de Salomón, dice hijo de David, rey de Israel, y comienza a explicar Salomón todos los beneficios que trae la doctrina, la sana doctrina en este caso, ¿no? Dice para entender sabiduría y doctrina. O sea, la sabiduría está estrechamente relacionada a la doctrina. Dice para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Yo quiero que vaya analizando, que ahí ya lo tiene en la pantalla, el texto, que vaya analizando lo importante que es para un hombre, para un ser humano, para una mujer, tener una sana doctrina en la vida, porque eso va a traer consecuencias
muy positivas en la vida del ser humano. La tenemos también a Zuli, le enviamos un saludo muy especial, Dios lo siga bendiciendo, dice pastor, con mucha sabiduría para que nos siga enriqueciendo con la palabra de nuestro Señor. Muchas gracias, Zuli, que Dios te bendiga abundantemente, ¿sí? Muchísimas gracias y gracias también por esas palabras. Marita también está allí conectada, hola, bendiciones, nos dice Marita. Bueno, y ahí vemos, queridos hermanos, me gustaría que cada uno de ustedes pueda también, si quiere, porque este es un programa informal, pueda estar dando su opinión con respecto a esto. Y lo que dice Salomón allí en Proverbios 1, ¿no? Dice, para entender sabiduría y doctrina. Allí está hablando de la palabra doctrina y por eso la subrayé. Dice, para conocer razones prudentes. O sea, la doctrina lo que hace en el ser humano es dotarlo de prudencia. Dice, para recibir el consejo. Qué importante que uno pueda aprender a recibir consejos de otro, ¿sí? La Escritura, la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para poder recibir el consejo que viene de parte de Dios y que viene de parte de aquellas personas que son usadas por Dios. Dice, para recibir consejo de prudencia, vuelve a repetir la palabra prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, el cristiano que tiene sana doctrina va a adquirir justicia, ser una persona justa, juicio, o sea, va a estar equilibrado, va a saber lo que hacer en cada circunstancia de su vida, y equidad, o sea, ser una persona con equidad. Qué interesante todos estos pasajes o todas estas verdades que están escritas en la palabra de Dios. Sigue diciendo el pasaje, el texto, en el versículo de los versículos 3 al 6, allí lo vemos, ¿sí? Y sigue diciendo el rey Salomón en Proverbios 1, mientras sigo saludando, mientras voy enseñando, voy saludando. Un abrazo grande para Anita Gregorio. Muy bienvenida, Anita. Dice, para todos los hermanos queridos también. Bendiciones, pastor. Un abrazo grande. Marta Sosa, bendiciones, pastor. Lo estamos escuchando. Que la palabra de Dios sea glorificada. Nos dice nuestra querida hermana Martita Sosa. También un abrazo grande para ti. Seguimos analizando. Mire lo que dice. Observe. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. Si hay algún joven en este momento que me está escuchando, bendigo a la juventud de Fray Ventos, bendigo a la juventud del pueblo del Señor, ¿sí? Que los jóvenes, a través de la palabra de Dios, a través de la doctrina, de la sana doctrina, adquieren inteligencia y cordura. Eso es lo que hace también la palabra de Dios en la vida del hombre, en la vida del ser humano, ¿sí? Le da inteligencia. Le da una inteligencia espiritual, una inteligencia emocional, una inteligencia en todo sentido, ¿sí? Una sabiduría que viene de parte de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Dice también, continúa diciendo, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Qué cosa maravillosa, ¿no? Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la doctrina. Simplemente en el hecho de tener una sana doctrina en la vida de cada ser humano. Por eso este programa se llama El Espejo del Alma, porque cuando uno se mira al espejo físicamente, ve sus defectos y sus virtudes. Pero el espejo del alma es diferente. ¿Por qué? Porque el espejo del alma no solamente nos refleja, o en este caso particular, no nos refleja la parte física, sino que nos refleja la parte espiritual. Y a través de abrir la palabra de Dios, la palabra de Dios es como un espejo para nuestra alma, que nos hace ver la condición en que nosotros nos encontramos. Si nos encontramos en una condición buena, cuáles son aquellos defectos, cuáles son aquellas virtudes
palabra de Dios nos va a mostrar en qué condiciones espiritual nos encontramos. Por eso se llama este programa El Espejo del Alma. Primera Timoteo 1, 3, 4. Observe qué interesante lo que habla el apóstol Pablo sobre la doctrina. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, le estaba hablando a Timoteo, y le dice, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, preste atención a esto, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te lo encargo ahora. Mire qué interesantísimo este espejo, ¿verdad? Que refleja nuestra alma. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado de algunas personas, ¿sí?, que están enseñando una doctrina diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice no solamente el texto de la Biblia, sino el contexto. Siempre explico en la iglesia que un texto fuera de contexto se transforma en un pretexto. ¿Sí? Y nosotros tenemos que siempre aprender de la palabra de Dios dentro de un contexto, de un pasaje, de un momento gramático histórico, ir al momento, al lugar, por qué se dijo lo que se dijo, dentro de un contexto geográfico, incluso también político, de diferentes índoles, incluso dentro del canon de los 66 libros de la Biblia. No podemos interpretar la Biblia a como se nos dé la gana, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, hay personas que enseñan diferente doctrina y le prestan atención a las fábulas y a las genealogías interminables. Hay ciertas sectas que se dedican mucho a la parte de la genealogía, ¿no?, de los antepasados, y quieren indagar los antepasados y el abuelo, el tatarabuelo, el tataratatarabuelo, y de dónde vienen. Para incluso algunas sectas creen que pueden salvar a personas que ya están muertas a través del bautismo que le llaman el bautismo por los muertos. Son doctrinas diferentes, genealogías interminables que acarrean disputas, dice Pablo, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Entonces, qué realmente interesante todo esto. Saludo a mi esposa, que está también allí conectada, muy bienvenida. Marcela Rivero también, bendiciones, dice, y que también está conectada, muy bienvenida al programa. Les invito a todos a que puedan estar también compartiendo con todos sus amigos para que puedan estar viendo el programa, que están viendo algunas cositas diferentes, porque estoy trabajando obviamente en un programa, ¿no?, en un programa diferente, que bueno, me da la posibilidad de poder compartir los versículos a través de un PowerPoint. Y allí tenemos 1 Timoteo 1:10 también, que la vamos a analizar. Nos vamos a mirar en el espejo, ¿sí?, de nuestra alma, y ver qué podemos aprender de esto. El apóstol Pablo estaba hablando también a Timoteo y le estaba diciendo que, bueno, que el evangelio es para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Sí? Y yo quiero poner en este caso énfasis en la última parte. Hay muchas personas que se oponen, y Pablo esto lo dijo hace más de 2000 años atrás, así que imagínense, hace más de 2000 años Pablo declaró esto, ¿no? Personas que se oponían a la sana doctrina. En aquel tiempo se oponían, y en este tiempo también está sucediendo exactamente lo mismo. Muchas personas se están oponiendo, ¿sí?, a lo que es la sana doctrina de la poderosa palabra de Dios.
Se siguen conectando nuestros amigos y qué lindo eso, ¿no? Qué lindo saber que están allí conectados y que nos estamos mirando en el espejo de nuestra alma. ¿Sí? Otro texto interesantísimo que vamos a estar analizando, sí, vamos a estar analizando, que nos habla de esto, ¿no? Del alma, del espejo de nuestra alma, para que podamos analizar cada texto y cada versículo. 1 Timoteo 4, verso 1 primeramente, que dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, cuando habla de Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo, dice que el Espíritu dice claramente, porque cuando Dios habla, cuando el Espíritu Santo habla, lo habla y lo dice de manera bien clara. No hay cuestiones aquí de especulación, ¿no? Como el ser humano hoy, lamentablemente en muchos ámbitos, vive la especulación. Nosotros de manera clara estamos entendiendo que la palabra de Dios no especula nada, ¿sí? Por eso se dice que cuando el Espíritu Santo nos habla de manera clara. Y en este pasaje el apóstol Pablo está diciendo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, la palabra postrero, vale aclararlo, quiere decir los últimos tiempos, los postreros. Y amigo, amiga, hermano y hermana, te quiero decir en esta hermosa noche que hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy estamos atravesando los últimos tiempos. Entonces porque Pablo lo dijo ya, como te dije hace un momento, hace más de 2000 años. Entonces, este pasaje lo podemos interpretar como diciendo, en estos tiempos, ¿no? Que son los postreros tiempos. Dice la palabra que algunos, gracias a Dios que son algunos, dice apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. O sea, apostatar obviamente significa apartarse, significa colocarse en contra, ¿sí? Apostatarán de la fe. Y preste atención a esto porque es súper, pero súper interesante. Escuchando a espíritus engañadores, y mire esto, y a doctrinas de demonios. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto!, ¿no? ¡Qué fuerte que es este versículo! ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos está enseñando que hay una sana doctrina, como lo que estoy enseñando ahora, pero también la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que hay doctrinas de demonios. Entonces, si una persona tendrá que tener cuidado de aprender la sana doctrina de Dios, para no dejarse engañar, porque dice que es estas personas que está sucediendo en la actualidad, en el día de hoy, que apostatan de la fe, que se apartan de la fe, escuchan espíritus engañadores. Qué importante que nosotros tengamos la palabra de Dios como nuestra guía principal para no escuchar a esos espíritus engañadores. Está hablando obviamente de, cuando habla de espíritus engañadores, aquí está hablando obviamente de fuerzas de maldad que confunden a las personas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Quiero realmente subrayar esto, como está allí en la diapositiva, porque la verdad que nos tiene que hacer pensar muchísimo, analizar muchísimo esto. Y el espejo del alma, que es la palabra de Dios, nos va a reflejar en la condición que nosotros nos encontramos. Doctrinas de demonios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé la posibilidad de cada día aprender de Él, de su verdad, de su palabra, de sus principios, para no caer en las doctrinas demoníacas. Y el versículo 16, que también está allí en la misma diapositiva, dice el versículo número 16, le está diciendo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina también. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Interesantísimo. Pablo le está diciendo primero a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe, amigo, amiga, que esta frase a mí me bendice mucho y me hace analizar mucho? Porque en algunas oportunidades uno puede llegar a decir, bueno, ten cuidado del sistema del mundo, que es verdad, porque el sistema del mundo perverso, gobernado por Satanás, uno tiene que tener cuidado del sistema, porque el sistema muchas veces te quiere atrapar. Y Pablo dijo en una oportunidad, no os conforméis, no vivás conforme al sistema de este mundo, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tenemos que tener cuidado del sistema. O ten cuidado del diablo, que también es verdad, porque es otro enemigo espiritual que nosotros tenemos. El sistema del mundo es un enemigo. Y Satanás también es un enemigo. Por eso el Señor nos manda a que nos coloquemos toda la armadura de Dios, para resistir en el día malo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes de maldad en las regiones celestes. Y es verdad que el otro enemigo que tenemos es el diablo. Pero hay un enemigo que también tenemos, amigo o amiga, que no lo debemos dejar pasar por alto, que es el de los peores enemigos. Y ese enemigo somos nosotros mismos. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro interior. Hay una lucha interna que atravesamos cada uno de nosotros de manera continua, todos los días de nuestra vida. Hay una nueva naturaleza creada según Dios y una vieja naturaleza dentro de nosotros. Y depende de lo que yo fortalezca más, es lo que va a prevalecer. Yo fortalezco mi nuevo hombre espiritual en Dios, voy a derrotar a la vieja naturaleza que quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no tengas cuidado del diablo, no tengas cuidado del mundo, ten cuidado de ti mismo. Interesante, ¿no? Y luego dice, y de la doctrina. Ten cuidado ¿Por qué le dice ten cuidado de la doctrina? Para poder enseñarla de manera correcta y vivir una vida cristiana como realmente Dios quiere que la vivamos. Persiste, o sea, sé perseverante, persiste en eso, en la sana doctrina, en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Persiste en ello, pues haciendo esto, fíjese aquí las consecuencias de tener cuidado nosotros mismos, de persistir en la doctrina. Haciendo esto, te vas a salvar a ti mismo. O sea, vas a obtener la salvación, la vida eterna. Y esto me encanta a mí. Y a los que te oyeren también. No solamente vas a influenciar sobre ti mismo en tu salvación, sino que también las personas que te escuchan, que te oyen, a las cuales vos le hablás, le predicás el Evangelio, vas a tener la oportunidad también de salvarlas. No salvarlas en el sentido de que nosotros somos que salvamos a las personas, sino que vamos a colaborar, vamos a hacer un puente, vamos a hacer un instrumento para que las personas vengan a los pies del Señor Jesucristo. Por eso qué interesante y qué importante que es que nosotros tengamos la sana doctrina, la palabra poderosa del Señor. Continúa esta enseñanza, el espejo de nuestra alma, el espejo de nuestra alma. Nos seguimos mirando en el espejo del alma, que es la palabra de Dios. Susanita Arnejo, te mando un abrazo bien grande, saludando Susana y estando conectada a lo que es este programa. No todo está perdido, el espejo del alma. Aquí estamos abriendo este espejo, mirándonos en el espejo de la palabra de Dios, para que podamos seguir aprendiendo y conociendo más de Él. Primera de Timoteo 6, 3, 4. Estoy bastante ahí en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo 6, 3, 4. Mire lo que dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, allí está subrayado nuevamente, y a la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que es conforme a la piedad, esto es muy importante. ¿Qué es ser piadoso? Ser piadoso es tener un comportamiento acorde al que el Señor Jesucristo nos enseñó.
El apóstol Pablo en una oportunidad dijo, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Y por eso él podía decir, imítenme a mí. ¿Por qué les pido que me imitan a mí? Porque yo imito a Cristo. Entonces imitar a Pablo era lo mismo que imitar a Cristo, porque él estaba imitando a Cristo. Entonces ser piadoso tiene que ver con eso, porque Jesús, cuando vino a este mundo hace más de 2000 años y vivió durante 33 años aquí en la tierra, él fue piadoso. Él practicó la piedad. Y la doctrina que es conforme a la piedad es una doctrina sana. O sea, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y que tenemos una sana doctrina si nuestro comportamiento no es conforme a la piedad, no es conforme a lo que es Jesucristo. ¿Qué significa ser cristiano? Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y cuando uno sigue a alguien, imita su forma de vida, imita su comportamiento. No hay misterios en todo esto, no hay cosas complicadas. Es realmente vivir una vida conforme a como Dios nos pide. Y sigue diciendo, si esta persona enseña otra cosa, ¿no? Y no se conforma a las sanas palabras, vuelvo a repetir el texto, de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe. Oh, tremendo esto, ¿no? Qué exhortación. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¡Wow! En este versículo, hermano, hay un montón de cosas enriquecedoras que nos hace ver de que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nos pueden suceder todas estas cosas. Si no nos conformamos a la sana doctrina de la palabra de Dios, no nos miramos en el espejo de nuestra alma que es su palabra, van a haber un montón de consecuencias en nuestra vida que van a ser muy negativas. Abrazo grande para Beatricita Acosta. Buenas noches, pastor, bendiciones, saludando, un abrazo grande para ti. Fíjese, dice, está envanecido. La vanidad es uno de los pecados más grandes que hay en la humanidad en este tiempo. La vanidad, el orgullo, la soberbia, ser vanidoso. Dios te libre, Dios me libre de la vanidad, hermano. Dice, nada sabe. Personas que muchas veces piensan que saben algo, no saben nada. Deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esas personas que se la pasan todo el tiempo discutiendo, peleando, como decimos acá, un dicho aquí en Uruguay, buscándole la quinta pata al gato, ¿sí? Y queriendo discutir y queriendo tener razón todo el tiempo antes de ganar las almas para Cristo, buscan simplemente tener razón. Eso es algo realmente muy malo. Deliran acerca de cuestiones de contiendas de palabras, de las cuales dice, nacen. Mire lo que nace cuando una persona no tiene sana doctrina en su vida. Envidia. La envidia, hermano, es un pecado desagradable. El tener envidia, envidiar a otro, el querer tener lo que el otro tiene, el molestarse cuando otra persona prospera, progresa, sale adelante. Qué triste que es cuando alguien tiene envidia, quiere tener lo que el otro tiene y no disfruta de lo que esa persona tiene. ¿Sí? Hay una frase muy linda que a mí me encanta siempre decirla, que es, no tengo todo lo que amo, pero amo todo lo que tengo. Y así tiene que ser la vida del cristiano, ¿eh? Tal vez no tenga todo lo que amo, pero amo todo lo que tengo. Todo lo que tengo lo amo. Y no necesito más, en definitiva. Porque si tenemos a Cristo, ¿sí? Básicamente tenemos absolutamente todo. Entonces, nacen las envidias, los pleitos. O sea, personas que buscan pelear, buscan pleito. No precisamente físico, pero sí pleitos de palabras. Hoy las redes sociales tristemente están atestadas, y dentro del mundo cristiano lamentablemente eso sucede también. Están para pelear, están para buscar pleito, nada más. En vez de dedicarnos a predicar el Evangelio,
a ganar las almas para Cristo, a llevar a las personas al amor del ser más maravilloso que pisó esta tierra, nuestro amado Jesús, que allí tenemos la imagen de fondo, allí Cristo siendo crucificado. Es la manifestación y la imagen del amor más grande de todos, ¿sí? Jesús dando la vida por nosotros en una cruz, derramando su sangre y dándonos la salvación y la vida eterna. Y sigue diciendo envidias, pleitos, blasfemias, o sea, personas que blasfeman. Tristemente hay ciertos movimientos donde blasfeman de Jesús, le dicen que Él es un impostor, que Él es un falso Mesías, tantas cosas terribles que hoy se escuchan de nuestro amado Salvador Jesucristo, que están blasfemando de la persona más hermosa, ¿no? Como dice el Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. Pleitos, blasfemias, dice la palabra de Dios. Dice malas sospechas, o sea, personas que están sospechando todo el tiempo. Sospechan de su propia sombra. Y eso realmente es muy, pero muy triste. Todo esto es en base a las consecuencias, simplemente a las consecuencias de no tener una sana doctrina en la vida de la persona, de no tener la palabra de Dios como la base principal de su caminar cristiano, que ni siquiera tocan una Biblia, que ni siquiera abren la Biblia, que ni siquiera leen un texto de la palabra de Dios, no escuchan mensaje, no congregan, no están conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto provoca tristemente un montón de acciones, de actitudes que no son para nada de tinte ni de color cristiano.